Es una de las noticias de última hora que en los últimos años ha creado mucha controversia, mucha polémica, y que ahora con la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos es uno de los temas a debatir. La inmigración, incluso cuando ocurre de manera ilegal, es un tema humano que nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe y cómo actuamos frente al sufrimiento de los demás. Para un cristiano, la respuesta ante esta situación no debería centrarse solo en cuestiones legales o políticas, sino en la compasión, la justicia, el amor al prójimo, valores que están en el corazón del Evangelio. En la Biblia encontramos enseñanzas que nos llaman a preocuparnos por los extranjeros y a tratarlos con dignidad y respeto. Levítico capítulo 19, verso 34 y 35 dice lo siguiente: cuando algún extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo opriman. Al contrario, trátenlo como a uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. El tema de la inmigración es un tema que ahora mismo es tendencia no solo en los Estados Unidos, sino también en México. Aquí en España también estamos tratando este tema. La frontera entre Estados Unidos y México no es solo una línea divisoria en un mapa. Es un espacio cargado de historias humanas, tensiones políticas, desafíos sociales. En los últimos años, esta franja de más de 3.000 kilómetros ha sido testigo de una realidad compleja, donde convergen sueños y desesperación. Miles de personas intentan cruzarla cada día, movidas por la búsqueda de una vida mejor, huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza o la falta de oportunidades en sus países de orígenes. ¿Cuál es el problema? Y que esto poco se trata, aquí en España, en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Los terroristas. Los que tienen delitos en sus países. Pueden ser asesinos, drogadictos, puede ser incluso el tráfico de personas, que este es un tema que hay que tratar. Las fronteras, al estar abiertas, hacen que muchos terroristas entren a diferentes países. Se hacen pasar por familias, se hacen pasar por personas necesitadas y aprovechan y entran a cada país para atentar. Esta es una realidad y esta hay que tratarla también. Ese es el problema que viven muchos países. Dejamos entrar a todas las personas, incluso a personas con delitos en sus países, y luego hacen estragos a ese país donde han ido. Este tema ya lo hemos compartido aquí en Radio Solidaria. Se nos ha preguntado qué pensáis los de Radio Solidaria con el tema de la inmigración ilegal. Yo he dado mi respuesta, mi punto de vista. Tenemos un Dios de orden. Y Dios es un Dios, lo vuelvo a repetir, de orden. Y nosotros tenemos que andar y actuar en orden. Yo no me puedo pegar 10, 15 años en un país sin arreglar mis documentos, mis papeles. Ese es el miedo que tienen muchas personas. No, llevo toda mi vida en este país. ¿Y por qué no has arreglado tus papeles, tus documentos? Llegarán situaciones donde dirá, pues los que estáis de una manera irregular, ilegal, pues se os va a deportar de nuevo a vuestros países. Hace unos meses atrás, y bueno, lo sabemos porque lo hemos visto en medios de comunicación y porque el mismo representante lo ha manifestado, Santiago Abascal, que es líder del partido político Vox. Él lo dejó claro en una entrevista. Personas con delitos en sus países, personas que no tengan los papeles en reglas no podrán acceder si él es o si fuera presidente de España. Primero arregla tus papeles y si tienes delitos, como ha hecho Israel, no puedes entrar a un país. Te hago una pregunta. ¿Tú permitirías que personas con delitos en su país, puede ser asesinato, robo, maltratos, entren a tu país para hacer lo mismo? ¿Verdad que no? El camino no es fácil.
y las políticas migratorias a partir de ahora en Estados Unidos van a ser más estrictas. Se van a producir deportaciones masivas. La construcción de muros físicos, simbólicos, han convertido ese trayecto en una prueba de resistencia. Hay familias separadas, niños en centros de detención, migrantes atrapados en un limbo legal que quizás ellos son los rostros de esta crisis. La frontera es un espacio de intercambio cultural, económico. Hablando de las fronteras, ya que tenemos a muchos oyentes de México, ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, El Paso, son testigos de la riqueza que surge de esa interacción. Pero qué casualidad que estos 3 lugares, estas 3 ciudades, son ahora mismo lugares donde los cárteles de la droga cada vez están creciendo. Tijuana, Ciudad Juárez, El Paso. La situación en la frontera no es solo un tema local o binacional, es un reflejo de las desigualdades globales, de la falta de colaboración internacional, de la necesidad de políticas migratorias más humanas. Hay muchas personas que huyen de sus países, que huyen de sus ciudades por la violencia. Yo si viviera en Tijuana, en Ciudad Juárez o en El Paso y veo que estas ciudades abunda la delincuencia, abundan los cárteles de la droga, obviamente salgo de ese lugar. Yo no quiero estar en una ciudad donde cada día hay cientos de asesinatos por los cárteles de la droga. Yo no estaría en ese lugar. Y obviamente hay muchas familias que salen desesperadas y ellos no tienen la culpa. Este es un problema que tiene que tratar cada nación. ¿Por qué las naciones no tratan con los cárteles de la droga, por ejemplo? Es que estos llevan años y años y los gobiernos no están haciendo nada. Resolver esta situación no será fácil, pero requiere empatía, diálogo, compromiso de entender que al final las personas que llegan a la frontera no son números, sino historias de lucha, de esperanza. El problema es que muchos se hacen pasar por familias que huyen de ciertas ciudades, de ciertos países, y luego aprovechan a delinquir, aprovechan... Ya sabéis a lo que me refiero. Todos en algún momento hemos sido extranjeros, en sentido literal o espiritual, y nuestro deber es acoger al que está en necesidad. Jesús también nos enseñó a ver a los vulnerables como nuestros hermanos. Mateo capítulo 25, verso 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Cuando tú y yo ayudamos a alguien en necesidad, estamos sirviendo a Cristo mismo. Y esto nos invita a no juzgar, sino a extender nuestra mano a quienes buscan refugio. Hemos leído la noticia hace unos días atrás de que a un pastor evangélico lo han metido en la cárcel y de hecho no han hecho un juicio porque en su iglesia han metido a personas cuando su iglesia a lo mejor no cumplía con los requisitos para meter dentro de ese lugar a ciertas personas. Eran personas que estaban en la calle y con el frío que hacía en las calles les ha dicho: mira, abro las puertas de la iglesia y aquí podéis estar. ¿Qué ha hecho la autoridad? Le ha detenido. Cuando tú ayudas a alguien en necesidad, estás sirviendo a Cristo. De esto podemos aprender enseñanzas. Debemos reflexionar sobre las circunstancias que llevan a una persona a dejar todo atrás. Muchas veces los migrantes enfrentan riesgos enormes, no por ambición, sino por necesidad. Qué bueno que nosotros podamos hacer un esfuerzo por entender su historia antes de juzgar. Ellos no tienen la culpa de lo que están viviendo en su país o en su ciudad. Y huyen porque no quieren acabar mal. El problema es que en esta frontera y en otras muchas más, siempre hay tráfico de personas. Y esto no te lo cuentan los medios.
Por eso siempre habrá plataformas como Telegram que te ofrece imágenes crudas, reales, del tráfico de personas que se están presentando en esa frontera entre Estados Unidos y México, o también en la frontera Rusia-Ucrania. Por no mencionar también lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Tenemos que ser agentes de ayuda, agentes de cambio. Si conoces a personas en situación vulnerable, ofréceles tu apoyo, ya sea con alimentos, con ropa. Dale una palabra de ánimo, invítales a la iglesia. La Iglesia Cuerpo de Cristo en los últimos años está abriendo sus puertas a repartir pedidos, a repartir bolsas de alimentos a las personas más necesitadas. Estas acciones marcan la diferencia. Ora por ellos. La oración tiene poder. Pide a Dios que guíe a los gobernantes para que actúen con justicia, misericordia. Ora por fortaleza para los migrantes en esa travesía. Defiéndelos. Predica con el ejemplo. Muéstrate como un reflejo del amor de Cristo, tanto con tus palabras como con tus actos. Muestra compasión a los extranjeros, a los que vienen de otros países. No sabemos a quién podemos acoger. Abraham acogió a ángeles. La palabra de Dios nos enseña que no somos dueños de esta tierra, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Así como Dios nos recibe con gracia en su reino, estamos llamados a ser hospitalarios, a construir puentes en lugar de muros, recordando que todos somos peregrinos en este mundo y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Ojalá que los medios de comunicación muestren la realidad de lo que se está viviendo en estas fronteras. Yo te he puesto algunos ejemplos. Ojalá la situación de estas familias cambie, la situación en cada nación cambie, pero se tiene que empezar por los gobiernos. Una persona que sale de su ciudad porque hay delincuencia, si lo haces porque el gobierno no está haciendo nada. Parece que al gobierno le interesa que haya delincuencia, ¿verdad? Esto irá a peor, esto crecerá cada día más. Y nosotros tenemos que orar, tenemos que velar. Tenemos que orar por ellos. Un tema delicado. Deja tu comentario al respecto. ¿Qué piensas sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en esa frontera Estados Unidos-México? Ya que tenemos a muchos oyentes mexicanos que viven en México, dejar vuestro comentario. ¿Conocéis? ¿Tenéis familia que está atravesando malos momentos, que han decidido ir a Estados Unidos, a otro país, por la delincuencia de tu país, de tu ciudad? Contar vuestros testimonios. Queremos escucharos, queremos leeros. Es un tema para orar y esperemos que los gobiernos actúen con justicia. La justicia de Dios es la que al final va a reinar. Y a esa justicia nos tenemos que agarrar.